Bueno, y como ayer los abandoné con el trabajo, hoy vine a trabajar. Te extrañamos. Perdonen, pero bueno, estaba trabajando pero en otro lado, así que disculpen. Ayer faltó talento en el panel. Ay, Estaba muchas yo gracias, solito. muchas gracias. No, vamos a contarle a la gente que estuvimos trabajando en EniArte y todas las que pintan saben de qué se trata EniArte. Bueno, hoy vamos a trabajar con algo que está en todas las artísticas y que por ahí la gente cree que no sirve o que no saben para qué es, y se trata de esto. Estos son pinceles de goma espuma. Y con estos pinceles también se puede pintar y también se pueden hacer bases, también se pueden utilizar para muchísimas cosas. Les voy a enseñar a utilizarlos porque tienen además tienen un corte en la goma espuma en punta que también les va a servir para hacer líneas. Vamos a poder usar los costados, y lo que tienen de importante es que como son de esponja mantienen la humedad, entonces es mucho más fácil pincelar. Vamos a tomar lo que vamos a hacer hoy. Aquí estamos enfocando el terminado, si yo no me equivoco. Es algo muy sencillo, muy básico para que se animen a empezar. Es un simple paraguas de un día de lluvia, ¿sí? Ahí lo tienen. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos de rápido. Un paraguas caído, dado un paraguas vuelta. que alguien Vino mucho viento y vino te lo mucho tiró, viento, claro. se lo llevó. Se lo llevó. Entonces el color preferido de Ale Picone, ¿viste? Mira, mira qué loco. Bueno, entonces vamos a mojarlo en agua, vamos a sacarle la humedad, lo exprimimos así como si lo exprimiéramos con los deditos. Se van a ensuciar un poco, pero bueno, no importa. Entonces una vez que está húmedo, sí vamos a empezar. Vamos a agarrar color blanco, voy a usar base acrílica blanca de titanio. Entonces voy a pasar en todo el fondo. Fíjense que es un trabajo rápido, voy a tratar de hacerlo bien rápido para que ustedes puedan desde casa saber que lo pueden hacer en poco tiempo, porque a veces nosotros este método lo utilizamos para dar la primer base, después arriba lo trabajamos o con acrílico o con espátula o con óleo, pero primero establecemos luces y sombras justamente con esto. Una vez que yo pongo el color blanco, lo que voy a hacer es voy a tomar, estoy usando azul cobalto, voy a usar un poco de azul cobalto, y al tomarlo con el mismo pincel, fíjense que voy a empezar a establecer, fíjense que lo coloco nada más, pongo como manchas. Celestes. Claro, pongo manchas así, azules, voy a poner otras por acá. Y aprovecho el filo para hacer esos como picos que hago en la base, que van a dar lugar en el futuro a los reflejos. Una vez que con el pincel sucio, entonces yo empiezo a trabajar con los celestes, y fíjense que al tener un filo me permite a mí hacer los bordes con mayor soltura, sin demasiado trabajo, y todo depende de la presión que yo ponga al pincel. Si yo pongo mucha presión, va a arrastrar demasiada pintura. Si yo acaricio como si fuera con una pluma, va a ser mucho más tenue. Entonces yo no necesito demasiada técnica, pero necesito saber cómo lo uso. También puedo hacer bien los bordes. Al tener un filo puedo hacer bordes. En la parte superior voy a establecer un lugar como de un cielo un poco más oscuro, entonces voy a desparramar y voy a crear en el mismo tiempo los celestes. A mí me gusta que queden con azules claros y azules oscuros y que no quede solo un fondo plano. Por lo tanto, una vez que yo voy pintando, voy agregando pintura, es decir, vuelvo a agregar pintura y vuelvo a acentuar en los lugares donde yo quiero que sea más oscuro, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que si apoyan el pincel y queda una marca, porque a veces suele suceder que el pincel queda impregnado, como es goma espuma y nos queda una marca así, recuérdense que estamos pintando un cielo y un piso, entonces lo hacen en forma horizontal, entonces ustedes enseguida lo toman, lo desparraman y van creando distintos efectos. Pueden hacer los bordes, fíjense que solo van a ir resaltando y van integrando al fondo de manera que aparente un cielo. Esta es una pintura muy básica, muy sencilla y muy rápida. Ahí tienen establecida una base en muy poco tiempo, ¿sí? Si quieren atenuar las puntas, luego las van a atenuar con agua, ¿sí? Ahí estamos y ya tenemos el fondo listo. Dejamos secar. Aquí tenemos el fondo ya
seco, porque tenemos que dejar secar. Lo pueden hacer húmedo sobre húmedo, pero si no son muy hábiles, les conviene dejar secar para que no se les mezclen los colores. Por lo tanto, voy a hacer un paraguas amarillo. ¿Qué tienen que tener en cuenta? La luz y la sombra. Si el color original es amarillo, vamos a usar un amarillo ocre y una pizca de tierra de siena para hacer las sombras, y vamos a usar también un amarillo con más cantidad de blanco para hacer las luces. Pero lo hacemos todo directamente sobre el paraguas. Hacemos lo mismo que antes, tomamos blanco, ponemos en todo nuestro paraguas. Como nosotros tenemos esos filos, nos permite hacer los bordes, es decir, que no tenemos mucho problema con establecer bordes, con establecer lugares. ¿Cuál era la función del blanco sobre blanco? En realidad, yo lo que quiero es lograr colores pasteles. Si yo quisiera colores más puros o más vivos, no usaría el blanco. Entonces, sencillamente lo agrego en los colores que quiero dar luz o quiero dar sombra. Pero al integrarle el blanco, ahora cuando yo tome los colores en pizcas, solo me va a dar el degradé. Entonces voy a tomar un poco de amarillo y voy a empezar a colocar en algunos lugares, igual que hice con el cielo. Fíjense qué fácil es marcar, es muy sencillo. Dicen que el amarillo es belleta para el teatro. Dicen, che, sí. Pero el amarillo es el color del sol también, no sé, a mí me gusta el sol. ¿Qué querés que te diga? Sí. El sol es malo a veces. Todo puede ser malo en exceso, creo yo. Allá dicen sexo por atrás, señora. Porque se quedaron con el sexólogo. Se quedaron enganchados con la parte del sexólogo. Claro. Hay preguntas que no se hicieron. Claro, por lo tanto, quedaron muchas dudas. Es que no sé si se hubieran animado tampoco a preguntar, ¿eh? Habría que ver. Con el mismo pincel sucio voy a tomar en una de las puntas amarillo ocre y voy a hacer lo contrario, desde el lado de revés. Voy a marcar, digamos, los gajos del paraguas, de abajo hacia arriba. Y como tengo la ventaja de que tengo la pintura fresca, yo puedo esas manchas lograr integrarlas a lo que ya tengo hecho. Es muy sencillo, si bien sí, uno necesita practicar para tener aprestamiento con el material, pero es algo que se puede trabajar perfectamente y que cualquier persona que tenga ganas de pintar puede probar, porque realmente no es muy difícil, ni mucho menos. Ahora que tengo sucio el pincel, vamos a pensar. Tenemos en la parte inferior lo que sería un reflejo, porque teóricamente el piso está mojado. Como tengo sucio con amarillo, yo ya empiezo a marcar esa sombra. Fíjense que el amarillo lo hago invadir el azul. Claro, se refleja. Como si fuera un reflejo. Claro. No es un reflejo exacto, sino que estamos imitando. Perfecto. Y ahí vamos armando nuestro paraguas, ¿de acuerdo? Vamos secando, vamos corrigiendo, pero tenemos algunas líneas de detalle. Vieron que tenemos algunas líneas de detalle que no son demasiadas, pero que son la manija del paraguas o las puntas del paraguas. Bueno, las mismas las vamos a hacer también con este pincel, pero vamos a usar el filo. Entonces vamos a buscar el que usamos menos, porque los vamos gastando. Entonces lo volvemos a humedecer, lo limpiamos bien. En este sí le tenemos que tener la precaución de sacarle mucho la humedad si vamos a marcar líneas, porque si no, esas líneas se van a ir para cualquier lado. Entonces voy a usar en la punta tierra de siena, natural. Les voy enseñando los colores así ustedes. Entonces marco, por ejemplo, las puntitas del paraguas, marco la manija del paraguas y también hago algún que otro reflejo, ¿sí? Me encanta. ¿Sí? Y también pueden acentuar, si quieren, alguna sombra en la base del paraguas o alguna línea que, obviamente, como ya se secó la parte de abajo y nosotros no podemos volver a humedecer, lo que hacemos es solamente usar uno con un poquito de agua, perdón, ahí, y lo único que hago es paso como si yo pasara con una pluma, como si yo acariciara con una pluma. Entonces, solas las pinturas se van integrando y van armando un efecto de luces y de sombras. Puedo agregar efectos más de azul, puedo agregar algo más de ocre. Yo puedo ir jugando y armando distintos motivos. Puedo agregar más blanco si quiero. Y voy trabajando mi cuadro como a mí me gusta.
No parece difícil. No es difícil y está bueno para aligerar la mano, para poder liberar la mano con este tipo de técnicas que a veces nos da miedo, nos da temor avanzar directamente sobre el cuadro. Así que bueno, si de última ustedes son bastante perfeccionistas o quieren acentuar colores, aprovechen que tienen en este momento el cuadro en un estadio en que ya está seco el fondo, entonces vuelvan a acentuar solamente con pintura y agua. Entonces van a crear distintos efectos en diferentes lugares del fondo. Va a quedar una especie de veladura que va a acentuar los azules y va a acentuar algunos otros colores. Mostrá Así lo van a trabajar. este que hiciste con la misma técnica, Bueno, André. esto es más avanzado, Sí, por favor. esto es para avanzados, esto es para intermedios y esto se ha hecho de la misma manera. Esto es hecho, fíjense, si ustedes se fijan, es el ancho del pincel. Esto se hace o con este pincel o es la base preliminar para trabajarlo luego con una espátula, que fíjense es el mismo ancho. ¿Sí? Espectacular, Es algo André. muy sencillo, no es algo realmente muy complejo, pero sí tienen que ser seguros al momento de decidir cuándo van a pincelar. Y como les digo siempre, no es una cirugía a corazón abierto, si se equivocan, sencillamente se corrige y se pinta de nuevo. Gracias, André. No, gracias a ustedes. Gracias. Y utilizó los acrílicos AD que son tan espectaculares para hacer este tipo de trabajos.